Si alguna vez sentiste que la vida te debía una segunda oportunidad, o que el destino te quitó algo antes de tiempo, dale like ahora mismo a este video y quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que vas a escuchar hoy te demostrará que la verdad siempre encuentra su camino. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Quiero saber hasta dónde llegan estos relatos que tocan el corazón. La lluvia caía fina pero insistente, lavando el asfalto gris de la ciudad bajo un cielo nocturno que no prometía tregua. Julián Velasco caminaba apresurado por la acera mojada con el teléfono móvil vibrando, incesantemente en el bolsillo interior de su traje italiano hecho a medida. Su rostro mantenía esa tensión característica de quien vive rodeado de éxito financiero, pero se siente completamente asfixiado por dentro. Era el final de otro día idéntico a los anteriores. Reuniones interminables en la Torre de Cristal de Velasco Corp. Promesas corporativas que no significaban nada y balances que sumaban millones pero restaban vida. El tedio de las victorias fáciles lo corrompía en silencio, como un óxido invisible, pero él fingía no notarlo, ajustándose la corbata de seda y siguiendo el ritmo frenético de la metrópolis que nunca dormía. Un trueno rasgó el cielo sobre los rascacielos, iluminando por un segundo las fachadas de vidrio y acero. Julián se subió el cuello del abrigo de lana para protegerse del viento helado y aceleró el paso. Entre el concierto desafinado de bocinas y los reflejos distorsionados de las vitrinas de lujo, su reloj de plata marcaba las 10:15 de la noche. Solo quería llegar a su ático, servirse una copa y olvidar que mañana todo empezaría de nuevo. Fue entonces, justo al cruzar la Avenida de la Libertad, cuando la vio. No hubo nada cinematográfico en ese primer vistazo. Ninguna música celestial, ni un foco de luz divina. Solo era una imagen cruda y dura de la realidad urbana. Una mujer agachada, intentando abrigar a 3 niños pequeños bajo un pedazo de lona plástica, improvisada junto a un kiosco de prensa cerrado. Los transeúntes, en su prisa por escapar del aguacero, desviaban la mirada con esa culpa automática de quien evita un espejo incómodo, acelerando el paso para no tener que sentir lástima. Pero algo, una sensación instintiva y primaria, que Julián no pudo identificar al principio, hizo que sus pies se detuvieran en seco en medio de la acera mojada. Hesitó, parpadeando para quitarse las gotas de lluvia de las pestañas, y miró de nuevo. El corazón le dio un salto violento en el pecho, golpeando contra sus costillas. La mujer sostenía a uno de los niños contra su pecho, meciéndolo suavemente y susurrando algo para calmar su llanto, ajena al caos de la avenida. Su cabello estaba empapado y pegado al rostro, y su ropa era vieja y desgastada, varias tallas más grande de lo necesario. Pero había una familiaridad casi dolorosa en la curva de su cuello y en la forma delicada en que movía las manos para proteger a la criatura del frío. Julián dio un paso vacilante hacia adelante, sintiendo que las piernas le pesaban toneladas, como si el asfalto se hubiera convertido en arenas movedizas. La mujer, sintiendo la presencia de alguien parado frente a ella, alzó la cabeza lentamente y todo dentro de Julián se rompió en 1000 pedazos. Era Elena. Por un instante eterno, el sonido ensordecedor de la calle desapareció. El tiempo se contrajo hasta convertirse en un punto singular de dolor y reconocimiento. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las luces de los semáforos parpadeaban en rojo y verde, pero el mundo parecía congelado en una fotografía de pesadilla. Elena Torres, la mujer que él había amado más que a su propia vida. La prometida que había desaparecido sin dejar rastro hacía 6 años, llevándose consigo todas las respuestas y dejándolo con un anillo en una caja. Estaba allí, a 3 metros de distancia, convertida en una sombra de lo que fue. Julián se quedó inmóvil, mirándola como si el pasado hubiera decidido atropellarlo en esa esquina. Ella también lo vio. Su mirada no fue de alegría ni de alivio. Fue un golpe de puro terror. El reflejo de las luces de neón dibujaba caminos en su rostro pálido y demacrado.
pero era imposible confundirla. Incluso más delgada, con ojeras profundas y temblando de frío, Elena aún conservaba esa delicadeza innata que él recordaba cada noche antes de dormir. Y entonces, Julián notó a los 3 niños que se aferraban a sus piernas bajo la lona. Todos tenían los mismos rasgos, el mismo cabello oscuro y revuelto, y el mismo mirar intenso y castaño que el espejo le devolvía a Julián todas las mañanas mientras se afeitaba. Eran 3 copias exactas, 3 versiones en miniatura de sí mismo que lo miraban con curiosidad y miedo. Julián trastabilló, dando otro paso hacia ellos, casi perdiendo el equilibrio por la impresión. «¡Elena!». La voz le salió ronca, estrangulada, apenas un susurro que luchaba contra el ruido del tráfico y la lluvia. Ella se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo entero empezó a temblar. No por el frío, sino como si hubiera visto a un fantasma o a su propio verdugo. Por un segundo, un único y frágil segundo, los 2 se quedaron conectados por un hilo invisible de historia compartida. Un silencio eléctrico que flotaba sobre el caos de la ciudad. Entonces, sin previo aviso, el instinto de fuga de ella se activó. Elena se levantó de golpe, con una energía nacida de la desesperación absoluta. Agarró a los niños con urgencia, tirando de sus manos pequeñas y envolviéndolos torpemente en la manta mojada que usaban de techo. «Elena, espera», gritó Julián recuperando la voz. Pero el sonido se perdió en una ráfaga de viento. Ella no respondió. Giró el rostro y su expresión fue de pánico absoluto. Los niños tropezaron, asustados y llorando por la brusquedad, pero ella los alzó casi a rastras y comenzó a correr por la acera resbaladiza. Julián reaccionó tarde, con el cuerpo entumecido por la impresión, y corrió tras ella ignorando el protocolo, el traje y la dignidad. La gente se apartaba, confundida y molesta, viendo a un ejecutivo de alto nivel persiguiendo a una mujer indigente y 3 niños en plena avenida bajo la tormenta. Los neumáticos de un taxi amarillo chirriaron sobre el asfalto mojado cuando ella cruzó imprudentemente fuera del paso de peatones, esquivando el tráfico. Un conductor bajó la ventanilla y gritó un insulto, pero ella ni se inmutó. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en una cortina densa que dificultaba la visión. Julián se escurría entre la multitud, sus zapatos de suela de cuero resbalando peligrosamente. «Elena, soy yo. Por favor, detente», insistió él con la voz quebrándose por la angustia. Ella no miró atrás ni una sola vez. Giró bruscamente en una esquina estrecha, desapareciendo bajo la oscuridad de un callejón antiguo entre 2 edificios comerciales. Julián llegó a la esquina apenas unos segundos después, con el pecho ardiendo por el esfuerzo y la emoción, el agua empapando su camisa blanca. El callejón estaba vacío. Solo quedaba el eco distante de unos pasos rápidos alejándose y el sonido de su propia respiración agitada, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia sobre los contenedores de basura. «¡Elena!», gritó otra vez con toda la fuerza de sus pulmones, esperando que ella saliera de alguna sombra. Nada. Solo el silencio húmedo y la indiferencia de los muros de ladrillo rojo. El corazón le martilleaba contra las costillas con una violencia dolorosa. Giró sobre sus talones, buscando desesperadamente cualquier señal, cualquier rastro, pero la ciudad parecía haberlos tragado a los 4, como si nunca hubieran existido, como si hubiera sido una alucinación provocada por el estrés. Fue entonces cuando vio algo tirado cerca del borde de la acera, junto a un charco de agua sucia donde se reflejaba una luz parpadeante. Era un trozo de tela desgarrada, una pequeña manta infantil empapada de color azul desvaído con un borde deshilachado. Julián se agachó y la recogió con manos temblorosas. El olor tenue a jabón barato y humedad aún impregnaba el tejido. Apretó la tela contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza, sintiendo la textura áspera contra sus dedos. Ese objeto era la prueba física de que no se había vuelto loco, de que ella había estado allí. La lluvia caía ahora con furia, empapándolo hasta los huesos.
arruinando su traje y su peinado impecable, pero él no se movió. Se quedó allí parado, solo en medio del callejón oscuro, mientras la realidad se asentaba sobre él como una losa de plomo. 6 años, 6 malditos años creyendo que ella lo había abandonado por capricho, que se había ido a buscar una vida mejor, lejos de él y de su familia controladora. Y ahora, de repente, ella estaba allí, viva, en la miseria, huyendo de él como si fuera un monstruo, y acompañada de 3 niños que llevaban su propia sangre escrita en el rostro. La mente de Julián giraba en espirales de confusión y pánico. Nada tenía sentido. Ninguna explicación lógica encajaba en ese escenario. No puede ser ella. No puede ser. Susurró al vacío, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta, mientras el agua escurría por su cara mezclándose con una lágrima solitaria. El sonido insistente de la alarma digital resonó por el ático, pero Julián no necesitó apagarla. Llevaba horas despierto, inmóvil en la cama king size, con la mirada clavada en el techo oscuro. Afuera la ciudad despertaba bajo un cielo plomizo, pero dentro de él todo permanecía en una penumbra suspendida. El instante en que vio a Elena seguía pulsando en su mente, vivo y doloroso. Julián se sentó en el borde de la cama, pasando las manos por su cabello revuelto. Tenía los ojos hundidos y rojos por la falta de sueño. La manta infantil azul, la única prueba de que la noche anterior no había sido una alucinación, descansaba sobre un sillón de cuero blanco, doblada con precisión quirúrgica, como una reliquia sagrada que no pertenecía a ese entorno de diseño frío. La observó durante largos minutos, intentando descifrar el misterio que representaba. Elena. Su nombre provocó una punzada sorda en su pecho, confirmando que el cuerpo tiene una memoria que el tiempo no logra borrar. 6 años atrás, ella se había esfumado dejando solo una nota de 2 líneas y un vacío que se instaló en cada rincón de su existencia. Durante todo ese tiempo, él había construido una fortaleza de cinismo y trabajo para protegerse de ese abandono. Y ahora, esa fortaleza se agrietaba al recordar los ojos, aterrorizados de ella y los rostros idénticos de esos 3 niños. Se levantó y cumplió con su rutina matutina mecánicamente. Café negro, ducha caliente, traje impecable. En el espejo del ascensor privado, compuso su rostro en esa expresión impasible que el mundo esperaba de él. El empresario inquebrantable. El heredero del Imperio Velasco. Sin embargo, al llegar a las oficinas de Velasco Corp, el ritmo frenético lo engulló sin tocarlo. Las voces de sus asistentes sonaban distantes, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Durante la reunión con el consejo directivo, las proyecciones financieras pasaban en la pantalla gigante. Crecimiento, expansión, dividendos. Pero él solo veía un par de ojos castaños bajo la lluvia. Al mediodía, durante un almuerzo con inversores que se sintió interminable, la mente lo traicionó con recuerdos involuntarios. Una playa desierta, el viento levantando el vestido de Elena, su risa fácil y esa promesa de amor eterno que ahora parecía una burla cruel del destino. Incapaz de sostener la farsa por más tiempo, Julián abandonó el restaurante abruptamente, alegando una emergencia inexistente. En el estacionamiento subterráneo, su chofer, Tomás, notó de inmediato la tensión inusual en su jefe. Julián se dejó caer en el asiento trasero del coche blindado, sintiéndose un prisionero de su propia vida. No había lugar para rodeos. Con la voz grave, le encargó a Tomás una tarea que rompía todas las reglas de su discreción habitual. Encontrar a Elena Torres. No tenía dirección, ni teléfono, solo la ubicación aproximada donde la había visto la noche anterior y el detalle perturbador de los 3 niños. Tomás, leal y eficiente, aceptó la orden sin preguntas, aunque la sorpresa en sus ojos fue evidente. Esa noche, de vuelta en la soledad de su apartamento, Julián abrió la caja de seguridad oculta en su vestidor. Allí estaba el anillo de compromiso que nunca llegó a ponerle, algunas fotos descoloridas y la nota de despedida. Perdóname, es mejor así. No me busques. Durante años, esas palabras habían sido la prueba de su cobardía.
Ahora, tras verla en la indigencia, parecían un grito de auxilio silenciado. La duda comenzó a corroer sus certezas. ¿Y si su partida no había sido una elección? ¿Y si había algo más oscuro detrás de su desaparición? Los días siguientes se arrastraron con una lentitud exasperante. Julián intentaba trabajar, pero su atención se fracturaba constantemente. Cada vez que su teléfono vibraba, el corazón le daba un vuelco esperando noticias. A veces se despertaba de madrugada, seguro de haber oído el llanto de un niño en el pasillo vacío. Otras, el perfume de lavanda de Elena parecía impregnar el aire acondicionado. No compartió su angustia con nadie, ni siquiera con su padre, Ricardo Velasco. Era una herida demasiado antigua y personal. Finalmente, el viernes por la mañana, Tomás lo esperaba con una expresión grave que heló la sangre de Julián. Le entregó un sobre color manila sin decir palabra. Julián lo abrió con manos temblorosas. El contenido confirmó sus peores temores y, al mismo tiempo, encendió una extraña esperanza. Eran fotos granuladas tomadas a distancia. Elena aparecía apoyada contra la pared descascarada de un edificio gris, sosteniendo un plato de comida. Detrás de ella, los 3 niños jugaban en la tierra con juguetes rotos. Estaban en un refugio comunitario en la zona sur, un lugar olvidado por la mano de Dios y por la sociedad que Julián representaba. Verla así, reducida a la supervivencia más básica, demolió los últimos restos de su rencor. La mujer de las fotos no era la villana que lo había abandonado por una vida mejor. Era una sobreviviente. Julián guardó las fotos y ordenó a Tomás que lo llevara allí de inmediato. No importaban las reuniones canceladas ni las explicaciones pendientes. La verdad estaba esperándolo en ese barrio marginal y él no iba a detenerse hasta descubrirla, aunque eso significara destruir todo lo que creía saber sobre su propio pasado. El trayecto hacia la zona sur de la ciudad fue un descenso gradual a una realidad que Julián solo conocía por los titulares de las noticias. Desde la ventanilla del coche blindado, vio cómo los bulevares arbolados y las fachadas de cristal daban paso a calles estrechas con baches mal reparados, edificios de ladrillo visto y paredes cubiertas de grafitis. El contraste entre el lujo climatizado del vehículo y la decadencia exterior le revolvió el estómago. En su regazo, las fotos de Elena y los niños quemaban como brasas, recordándole que el tiempo no borra lo que fue real, solo lo entierra bajo capas de dolor y silencio. Tomás detuvo el coche frente a un portón de hierro oxidado, coronado por un cartel que rezaba Refugio San Gabriel. Julián bajó sin esperar a que le abrieran la puerta, sintiéndose obscenamente fuera de lugar con su traje de diseñador y sus zapatos italianos en medio de aquel barrio obrero. El aire olía a asfalto húmedo y desesperanza. Cruzó el umbral del refugio con el corazón martilleando contra las costillas, preparándose para enfrentar el fantasma que lo había atormentado durante 6 años. El patio interior era pequeño y austero, con suelo de cemento agrietado. Un grupo de niños corría cerca de un muro, pintado con murales coloridos, pero desgastados por el sol. En medio de ellos, 3 figuras pequeñas llamaron su atención de inmediato, con la fuerza de un imán. Eran idénticos: Mateo, Lucas y Leo. Verlos en persona fue un impacto físico devastador, mucho más fuerte que en las fotografías. Eran 3 copias exactas de su propia infancia, moviéndose con una sincronía inquietante. Uno de ellos pateó una pelota de goma que rodó hasta sus pies. Cuando el niño corrió a buscarla y levantó la vista, Julián sintió que el suelo desaparecía. Esos ojos, esa sonrisa tímida y mellada, era innegable. La biología gritaba una verdad que él había ignorado. El niño, Mateo, apenas murmuró un agradecimiento y señaló a sus hermanos cuando Julián preguntó por ellos, confirmando con inocencia que habían venido en paquete. Y entonces señaló hacia la entrada del edificio principal. Allí estaba ella, Elena. Llevaba un suéter de lana gris lleno de bolitas y el cabello recogido, en un moño desordenado. Parecía cansada, envejecida por algo más profundo que los años, pero seguía siendo ella. Cuando sintió la mirada de Julián, se giró lentamente. Su reacción fue visceral,
Se puso rígida, como un animal acorralado que huele al depredador, y su rostro perdió el poco color que tenía. Por un instante, el patio del refugio desapareció y solo quedaron ellos dos, conectados por un abismo de tiempo y secretos. Julián se acercó, ignorando el instinto de huida que vio en los ojos de ella. No hubo saludos cordiales. Elena levantó una barrera inmediata, preguntando qué hacía allí con una voz cargada de hostilidad defensiva. Julián intentó explicar que la había visto, que necesitaba entender, pero sus palabras chocaron contra un muro de resentimiento. Ella no quería sus explicaciones, quería que desapareciera, que volviera a su torre de marfil y la dejara en paz. Para Elena, su presencia no era una salvación, sino una amenaza. La confrontación fue breve pero brutal. Elena le lanzó a la cara su propia ausencia, acusándolo de no haberla buscado nunca de verdad, de haberse conformado con la versión fácil de la historia donde ella era la villana. Julián intentó defenderse, alegando que pensó que ella había elegido irse. Pero la risa amarga de Elena desmontó su argumento. «Nadie elige la miseria», le dijo con furia contenida. «Nadie elige desaparecer en la nada para criar a 3 hijos sola». La mención de los niños rompió algo en la dinámica. Elena, notando que Mateo los observaba con curiosidad, bajó la voz, transformando su ira en un susurro desesperado. Le suplicó que se fuera, que no permitiera que ellos lo vieran. Pero Julián no podía moverse. La realidad de su paternidad lo había anclado al suelo. Intentó ofrecer ayuda, extender una mano, pero Elena retrocedió como si su tacto quemara. Fue entonces cuando ella soltó la frase que lo paralizó. «Ya me destruiste una vez, Julián. No voy a dejar que lo hagas de nuevo». No hubo espacio para réplicas. Elena llamó a los niños con urgencia y los empujó hacia el interior del edificio, protegiéndolos de él como si fuera un monstruo. Julián se quedó solo en el patio, viendo cómo la puerta se cerraba, llevándose las risas y la única oportunidad de redención que había tenido en años. Regresó al coche derrotado, con la imagen de los niños grabada a fuego en su retina. La manta azul seguía en el asiento trasero, testigo mudo de su fracaso. Mientras Tomás conducía de vuelta hacia la zona rica de la ciudad, la mente de Julián ya no buscaba justificaciones. La ira de Elena había sido genuina, nacida de un dolor real y profundo. No era la reacción de alguien que huye por capricho, sino de alguien que ha sido herido de muerte. Y en el fondo de su conciencia, una sospecha oscura comenzaba a tomar forma. Una pregunta que amenazaba con derrumbar todo su mundo. Si él no la había destruido conscientemente, ¿quién lo había hecho en su nombre? La mañana siguiente amaneció, envuelta en una neblina gris que parecía reflejar el estado del alma de Julián. No había logrado conciliar el sueño. Pasó la noche en vela repasando cada gesto de Elena, cada palabra afilada que le había lanzado en el patio del refugio. «Ya me destruiste una vez». Esa acusación resonaba en su cabeza con la fuerza de una sentencia judicial, demoliendo las certezas sobre las que había construido su vida los últimos 6 años. Frente al espejo, el rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño, marcado por ojeras profundas y una duda corrosiva que ya no podía ignorar. Intentó convencerse de que necesitaba recuperar el control, volver a ser el ejecutivo frío y calculador que lideraba Velasco Corp. Pero la incomodidad crecía en su pecho como una marea tóxica. Esa conversación con Elena había abierto una caja de Pandora. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar a la única persona que siempre parecía tener el control absoluto de los hilos de su destino, su padre. Ricardo Velasco. Julián condujo él mismo hasta la mansión familiar, una imponente estructura de piedra que siempre le había parecido más un museo que un hogar. El ama de llaves lo recibió con sorpresa, pero él apenas la saludó, dirigiéndose directamente al despacho principal. El olor a cuero viejo, tabaco de pipa y papel antiguo llenó sus fosas nasales al entrar sin llamar. Ricardo estaba allí, inmutable detrás de su escritorio de caoba, revisando documentos con la misma frialdad con la que dirigía su imperio.
El enfrentamiento fue inevitable. Julián no se anduvo con rodeos. Le soltó la verdad de golpe. Había encontrado a Elena y sabía de los niños. Esperaba sorpresa, negación, quizás incluso ira. Pero lo que recibió fue una calma glacial que lo heló hasta los huesos. Ricardo no se inmutó. Con una indiferencia aterradora, admitió haber intervenido en el pasado, justificando sus acciones como una necesidad para proteger el futuro de Julián y de la empresa. Para Ricardo, Elena nunca había sido una persona, sino un error de cálculo. Un activo tóxico que debía ser eliminado del balance familiar. La frialdad con la que su padre se refirió al amor como un obstáculo y a la desaparición de Elena como una simple gestión de riesgos provocó en Julián una náusea violenta. Comprendió entonces que la versión de la historia que le habían vendido, la de la novia, fugitiva y cobarde, había sido una fabricación cuidadosa. Su padre sabía dónde estaba ella todo el tiempo. Sabía de su miseria y probablemente de los niños, y no había hecho nada. Peor aún, había permitido que su propio hijo viviera atormentado por una mentira. Julián salió del despacho temblando de rabia, con las últimas palabras de su padre resonando en sus oídos. Cuando se está en la cima, las decisiones rara vez son justas, son necesarias. Esa justificación maquiavélica fue la gota que colmó el vaso. Ya no era solo una cuestión de desamor, era una conspiración. De vuelta en el refugio, ajena a la tormenta que se desataba en la mansión Velasco, Elena continuaba con su rutina de supervivencia. Mientras lavaba platos en la pila exterior, Marina, la trabajadora social, se acercó a ella. La conversación entre ambas fue breve pero reveladora. Elena confesó que la visita de Julián había reabierto heridas, que creía cicatrizadas, pero Marina, con su sabiduría tranquila, le sugirió algo que ella se negaba a aceptar. Tal vez Julián no sabía la verdad. Tal vez él también era una víctima de la misma maquinaria que la había aplastado a ella. Esa duda, plantada en el corazón de Elena, comenzó a germinar lentamente. Esa misma noche, Ricardo Velasco se quedó solo en su despacho en penumbra. Lejos de la mirada acusadora de su hijo, su máscara de control se agrietó levemente. Abrió un compartimento secreto en su escritorio y extrajo una carpeta vieja y desgastada. Dentro había recortes, documentos bancarios y contratos que contaban la verdadera historia de lo ocurrido 6 años atrás. Con un suspiro pesado, arrojó los papeles a la chimenea. Mientras las llamas devoraban la evidencia, Ricardo murmuró para sí mismo que algunas cosas debían permanecer enterradas para siempre. Pero el fuego no podía quemar la verdad que Julián ya había empezado a desenterrar. La guerra fría entre padre e hijo había comenzado y Julián estaba decidido a no ser más el peón en el tablero de ajedrez de Ricardo. Detente un segundo, respira. Lo que acabas de escuchar cambia todo, ¿verdad? Julián vivió 6 años odiando a la mujer que le salvó la vida. Si alguna vez juzgaste a alguien sin saber su historia completa, o si te han juzgado injustamente, escribe "yo también" en los comentarios ahora mismo. Quiero leerte. Tu comentario y tu like ayudan a que sigamos trayendo historias así de profundas cada día. No te quedes callado. Esta historia es tuya también. La mañana siguiente comenzó sin color, bajo un cielo opaco que presagiaba tormenta. Julián pasó las primeras horas del día en su oficina de Velasco Corp intentando fingir normalidad, pero era inútil. Los informes trimestrales y las llamadas de inversores le parecían un ruido de fondo insoportable. La conversación con su padre había detonado algo irreversible en su interior. La confianza ciega que tenía en la estructura de su vida se había derrumbado. Ya no veía a Ricardo como un mentor, sino como un arquitecto de sombras. Y si su padre había sido capaz de ocultarle la existencia de sus nietos, ¿de qué más era capaz? Incapaz de soportar la inacción. Julián canceló su agenda y se encerró en el archivo muerto de la empresa, una sala subterránea que olía a polvo y secretos olvidados. Su objetivo era claro: encontrar el rastro de papel.
Si Ricardo había intervenido para sacar a Elena de su vida, tenía que haber dejado una huella. Los hombres como su padre no dejan cabos sueltos, pero siempre dejan recibos. Buscó en los registros del año 2018, el año en que todo se rompió. Durante horas, sus ojos recorrieron balances, contratos y memorándums internos hasta que el cansancio le nubló la vista. Estaba a punto de rendirse cuando un nombre saltó de una página como una bofetada. Proyecto Avelar. Era un acuerdo inmobiliario menor, aparentemente insignificante, pero lo que llamó la atención de Julián fue una firma adjunta en un anexo de transferencia de fondos. Allí, en tinta azul desvaída, estaba el nombre de Elena Torres. El corazón de Julián se detuvo un segundo. El documento vinculaba a Elena con una cuenta offshore utilizada para pagos irregulares. Según ese papel, ella había recibido una suma considerable de dinero días antes de desaparecer. Era la prueba perfecta de que ella se había vendido. La evidencia que confirmaba la narrativa de la Casa Fortunas. Pero algo no encajaba. Si Elena había cobrado ese dinero, ¿por qué vivía en la indigencia? ¿Por qué sus hijos jugaban con basura en un refugio? La discrepancia era un abismo lógico. Alguien había falsificado su participación para incriminarla o para justificar su expulsión. Con la sangre hirviendo, Julián llamó a su chofer. No iba a volver a la mansión, iba a buscar respuestas en la fuente. Necesitaba hablar con la única persona que podía explicar esa firma. El trayecto al refugio fue tenso. Al llegar, la escena era deceptivamente tranquila. Elena estaba sentada en un banco del patio, remendando ropa de los niños, mientras los trillizos correteaban lejos. Al ver a Julián, su postura se endureció de inmediato, levantando sus defensas habituales. Pero esta vez, Julián no llegó con reclamos ni súplicas vacías. Llegó con preguntas concretas. Se acercó a ella con cautela, manteniendo la distancia física pero acortando la emocional. No le habló de amor ni de perdón. Le habló del proyecto Avelar. Al escuchar ese nombre, el rostro de Elena palideció visiblemente. El miedo que cruzó sus ojos no fue el de una culpable descubierta, sino el de una víctima que revive un trauma. ¿Tú sabías de eso?, preguntó ella con la voz temblorosa. Encontré tu firma, Elena. Encontré una transferencia. Pero verte aquí no tiene sentido. Si tomaste ese dinero, ¿dónde está?, inquirió Julián, buscando la verdad en su mirada. Elena soltó una risa rota, incrédula. Se levantó y lo enfrentó con una dignidad que lo dejó mudo. Le contó su versión, la que había callado por miedo. Le habló de cómo Ricardo la había acorralado 6 años atrás, mostrándole documentos falsos que la incriminaban en un desfalco que ella no había cometido. Le contó la amenaza velada. Si no desaparecía, si no se alejaba de Julián para siempre, él iría a la cárcel arrastrado por el escándalo que ella supuestamente había provocado. Ricardo no le había pagado para irse. La había chantajeado para salvar a Julián. Me fui para protegerte a ti, Julián, confesó ella con lágrimas de rabia. Tu padre me hizo elegir entre mi vida contigo o tu libertad. Y yo te elegí a ti, aunque eso significara perderme a mí misma. Julián sintió que el mundo giraba. La mujer a la que había odiado por abandonarlo era, en realidad, quien se había sacrificado para salvarlo. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami. La confesión de Elena cayó sobre Julián como una sentencia de muerte para su pasado. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo el peso aplastante de una verdad que reescribía 6 años de historia. Mientras ella narraba cómo Ricardo Velasco había orquestado su exilio con la precisión de un cirujano, extirpando un tumor, Julián sintió que la vergüenza lo quemaba por dentro. Él, el gran estratega, el hombre que se jactaba de tener el control, había sido un títere en manos de su padre. Había odiado a la única persona que lo había amado lo suficiente como para destruirse por él. La ironía era tan cruel que le costaba respirar. Elena no esperó su reacción. Se dio la vuelta, exhausta de revivir el trauma, dispuesta a cerrar esa puerta nuevamente. Pero el destino tenía otros planes. Un sonido interrumpió el denso silencio entre ellos.
Una pelota rebotando contra el cemento y unos pasos rápidos acercándose. Era Mateo. El niño se detuvo a pocos metros, sosteniendo la pelota contra su pecho, observando la escena con esa curiosidad infantil que a veces ve más que los adultos. Julián se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra, sintiendo que su presencia allí era una profanación. Pero Mateo no tenía sus prejuicios ni su culpa. El niño miró al hombre alto y bien vestido, luego miró a su madre, y finalmente soltó la pregunta que terminaría de demoler las defensas de Julián. No fue una pregunta compleja, fue simple, directa, nacida de una memoria visual inocente. Mateo le preguntó si él era el hombre de la foto que su mamá guardaba en una caja. Esa foto donde parecía feliz. La revelación fue un golpe directo al plexo solar. Elena se congeló. Julián sintió que el aire se le escapaba. A pesar de todo el dolor, a pesar de la miseria y el abandono, ella había guardado una imagen de él, no lo había borrado. Le había dado a sus hijos un rostro, una referencia de felicidad, aunque fuera inalcanzable. Esa pequeña prueba de amor persistente fue más dolorosa que cualquier reproche. Elena intentó enviar al niño a jugar, protegiendo ese último reducto de intimidad. Pero el daño o la cura ya estaba hecho. Julián observó cómo el niño se alejaba corriendo hacia sus hermanos. 3 figuras pequeñas que llevaban su ADN y su apellido, pero que no conocían su voz. La realidad de su paternidad se asentó sobre él, pesada y absoluta. Ya no eran solo los niños, eran sus hijos, Mateo, Lucas y Leo. 3 vidas que habían crecido en la escasez mientras él vivía en la abundancia, separados por una mentira de su padre. Elena, viendo la devastación en el rostro de Julián, le pidió nuevamente que se fuera. Su voz ya no tenía la furia del día anterior, sino un cansancio infinito. Solo quería paz, pero Julián ya no podía irse. No podía volver a su ático silencioso y fingir que esa tarde no había existido. Sin embargo, sabía que no tenía derecho a pedir nada, ni perdón ni oportunidades. Asintió en silencio, aceptando su expulsión como una penitencia merecida. Caminó hacia el coche sintiendo que cada paso lo alejaba de la única verdad que importaba. Al llegar a la puerta del vehículo, miró hacia atrás una última vez. Elena estaba de pie en el patio, sola, vigilando a los trillizos que jugaban, ajenos al drama que acababa de alterar su destino. La imagen de ella, fuerte y frágil a la vez, se grabó en su mente. Julián subió al coche y cerró la puerta, aislándose del ruido del barrio, pero no de su propia conciencia. Mientras Tomás conducía de regreso a la ciudad, Julián no miró por la ventana, miró hacia adentro. La vergüenza dio paso lentamente a una furia fría y calculadora. Su padre le había robado 6 años. Le había robado ver los primeros pasos de sus hijos, sus primeras palabras. Le había robado a la mujer de su vida. Esa noche, Julián no durmió, pero esta vez no fue por insomnio pasivo. Se sentó en su despacho, rodeado de sombras, y comenzó a trazar un plan. Ya no era el hijo obediente ni el amante herido. Ahora era un padre al que le habían quitado a su familia. Y Ricardo Velasco estaba a punto de descubrir que había creado a un enemigo mucho más peligroso que cualquier rival corporativo. Un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto lo que acababa de encontrar. La mañana siguiente marcó el inicio de una guerra silenciosa. Julián llegó a las oficinas de Velasco Corp antes del amanecer, aprovechando el vacío y el silencio del edificio para moverse como un fantasma en su propio territorio. No encendió las luces de su despacho. La penumbra era su aliada. Su objetivo ya no era encontrar a Elena, sino encontrar el arma con la que su padre la había matado socialmente. Necesitaba pruebas tangibles de la coacción, algo más sólido que una confesión emocional en un patio de refugio. Se conectó al servidor seguro de la empresa utilizando credenciales de administrador que su padre creía olvidadas. Ignoró los balances actuales y se sumergió en las profundidades digitales del año 2018. Rastreó la ruta del dinero del proyecto Avelar. No le tomó mucho tiempo descubrir el patrón. La transferencia a nombre de Elena no era un pago aislado.
Era parte de una red compleja de desvíos de fondos, diseñados para parecer negligencia contable. Y lo más condenatorio, la autorización final de esos movimientos llevaba la firma digital de Ricardo Velasco, oculta bajo 3 capas de sociedades fantasma. Pero Julián sabía que los documentos no bastaban. Necesitaba un testigo, alguien de carne y hueso que hubiera estado allí y hubiera visto los hilos moverse. Recordó a Aline, la antigua jefa de contabilidad, una mujer meticulosa, que había sido despedida abruptamente meses después de la desaparición de Elena. Si alguien sabía dónde estaban enterrados los cadáveres financieros, era ella. La localizó esa misma tarde. Aline trabajaba ahora en una pequeña gestoría de barrio, lejos del brillo corporativo. Cuando vio entrar a Julián en la cafetería donde habían acordado verse, su rostro reflejó puro pánico. Intentó irse, pero Julián fue rápido y directo. No la amenazó. Apeló a su decencia. Le puso sobre la mesa una foto, reciente, de los trillizos jugando en la tierra del refugio. «Esto es lo que el silencio de mi padre construyó», le dijo. La imagen rompió la resistencia de Aline. Con voz temblorosa, la excontadora confirmó sus sospechas. Le contó cómo Ricardo la había obligado a falsificar la firma de Elena en los documentos bancarios. Le describió la reunión a puerta cerrada donde Ricardo había dicho explícitamente que necesitaba un chivo expiatorio para cubrir un agujero financiero y, al mismo tiempo, deshacerse de la distracción de su hijo. Elena nunca había tocado un centavo. Su nombre había sido usado simplemente como una herramienta de extorsión. Aline confesó que había guardado copias de los originales por seguridad, por miedo a que algún día Ricardo fuera tras ella también. Julián salió de la cafetería con un pendrive en el bolsillo que contenía la destrucción de su padre. Sentía una mezcla de triunfo y náusea. La magnitud de la traición era absoluta. Ricardo no solo había manipulado su vida amorosa, había cometido fraude y había incriminado a una inocente para cubrir sus propios crímenes. Mientras tanto, en el refugio, la vida de Elena seguía su curso precario, pero algo había cambiado en el aire. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en el borde de la cama mirando la oscuridad. La visita de Julián había agitado las aguas profundas de su resignación. Recordó la expresión de él al ver a Mateo, el dolor genuino en sus ojos. Por primera vez en años, se permitió dudar de la narrativa que se había contado a sí misma para sobrevivir, que él la había olvidado, que era igual a su padre. ¿Y si Julián era realmente una víctima más? Esa pequeña grieta en su armadura de rencor era peligrosa, pero también era lo único que dejaba entrar un rayo de luz. Julián, conduciendo de vuelta a su apartamento, tomó una decisión. No iba a usar esa información para negociar. No iba a pedir explicaciones. Iba a ejecutar una demolición controlada. Su padre amaba el poder y la reputación por encima de todo. Pues bien, Julián iba a golpearlo exactamente ahí. Pero antes tenía que hacer algo más importante. Tenía que devolverle la dignidad a la mujer que había sido despojada de todo. El coche giró en una dirección que no era su casa ni la oficina. Iba hacia el sur. Iba a empezar a reparar el daño, no con palabras, sino con actos. La noche envolvía el refugio San Gabriel en un silencio precario, cuando los faros del coche de Julián barrieron la fachada descascarada. No había venido a despertar a nadie ni a causar una escena. Estacionó a una distancia prudente y esperó. Su plan no era una invasión, sino una guardia. Durante horas permaneció dentro del vehículo, observando la ventana oscura donde sabía que dormían Elena y sus hijos. Era la primera vez en su vida que se sentía verdaderamente útil. No como el CEO que firma cheques, sino como un hombre que protege lo suyo. Al amanecer, cuando Marina abrió el portón principal para recibir los suministros de pan, se sorprendió al encontrar a Julián de pie, con el traje arrugado de la noche anterior, pero con una determinación de acero en la mirada. No pidió ver a Elena. En su lugar, le entregó a Marina un sobre grueso y una tarjeta. «Esto no es caridad», dijo Julián antes de que ella pudiera protestar. «Es la restitución de una deuda,
Úsalo para lo que necesiten los niños. Y si alguien pregunta, esto nunca pasó. Dentro del sobre había efectivo, suficiente para cubrir meses de necesidades básicas del refugio. Pero lo más importante era un documento legal. Una orden de alejamiento preventiva contra Ricardo Velasco y cualquier asociado de Velasco Corp, redactada por el propio Julián esa madrugada. Era un escudo legal. Marina lo miró, comprendiendo que ese hombre no estaba jugando a ser el héroe. Estaba declarando la guerra a su propia sangre para protegerlas. Julián regresó a la ciudad transformado. La culpa que lo había paralizado se había convertido en combustible. Entró en la mansión Velasco justo a la hora del desayuno, interrumpiendo el ritual sagrado de su padre. Ricardo estaba en el comedor, leyendo el periódico financiero con su habitual calma imperturbable. Al ver entrar a Julián, ni siquiera bajó la página. «Espero que ya se te haya pasado el berrinche sentimental», comentó. Ricardo con desdén. Julián no se sentó. Caminó hasta la cabecera de la mesa y arrojó el pendrive de Aline sobre el plato de porcelana de su padre, rompiendo el silencio y la vajilla con un golpe seco. «Se acabó, papá». La voz de Julián era tranquila, casi suave, lo que la hacía más aterradora. Sé lo del proyecto Avelar. Sé de las firmas falsificadas. Tengo la confesión de Aline y los registros originales del servidor». Ricardo bajó el periódico lentamente. Por primera vez, la máscara de aburrimiento se deslizó, revelando una tensión real en su mandíbula. «Estás jugando con fuego, hijo. Eso destruiría la empresa, destruiría tu herencia». «Mi herencia son esos 3 niños que viven en un albergue porque tú decidiste que su madre era un gasto innecesario», replicó Julián, inclinándose sobre la mesa. «No me importa la empresa, no me importa el apellido. Si vuelves a acercarte a ellos o si intentas intimidar a Elena una vez más, enviaré esto a la fiscalía y a la prensa. Te veré esposado en el telediario de la noche, aunque eso signifique que yo caiga contigo». El silencio que siguió fue denso y eléctrico. Ricardo miró a su hijo y vio, quizás por primera vez, a un igual. No al niño obediente, sino a un hombre capaz de quemar el reino para salvar a su reina. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella?», preguntó Ricardo, buscando un rastro de duda. «Ya lo perdí todo una vez por hacerte caso», respondió Julián enderezándose. «No volverá a pasar. Tienes 24 horas para dimitir del consejo y retirarte a tu casa de la playa. Si te veo en la oficina mañana, aprieto el botón». Julián dio media vuelta y salió del comedor, dejando a su padre solo con el eco de la amenaza y el pendrive brillando entre los restos del desayuno. Al salir al sol de la mañana respiró hondo. El aire nunca había sido tan limpio. Había perdido un padre, sí, pero estaba empezando a ganarse el derecho de ser uno. Ahora solo faltaba la parte más difícil, convencer a Elena de que esta vez él no era el problema sino la solución. La renuncia de Ricardo Velasco, por motivos de salud, sacudió los cimientos del mundo empresarial 2 días después. Los titulares hablaban del fin de una era, pero para Julián era solo el comienzo de la limpieza. Asumió el control interino de la compañía no para celebrar, sino para auditar. Su primera orden ejecutiva fue desmantelar la red de cuentas ocultas que su padre había tejido y restituir, centavo a centavo, el dinero desviado en nombre de Elena a una cuenta bloqueada a favor de sus hijos. No era dinero sucio. Era irónicamente la herencia que Ricardo había intentado negarles. Pero la verdadera batalla no estaba en la sala de juntas. Estaba en el sur de la ciudad. Julián volvió al refugio, pero esta vez no llegó con las manos vacías ni con promesas abstractas. Llevaba consigo una carpeta legal. Encontró a Elena en el pequeño jardín trasero, ayudando a Leo a atarse los zapatos. Al verlo, ella se puso de pie, instintivamente protectora, pero notó algo diferente en él. La arrogancia del ejecutivo había desaparecido. Quedaba un hombre que parecía haber envejecido 10 años en 3 días. «Ya no puede hacerte daño», dijo Julián, extendiéndole la carpeta. «Mi padre se ha retirado, y estos son los documentos que prueban tu inocencia en el fraude». Aline declaró:
Estás limpia, Elena. Nadie puede perseguirte. Elena tomó los papeles con desconfianza. Al leer los informes, las copias de las firmas falsas y la declaración jurada, sus manos empezaron a temblar. El miedo que había sido su sombra durante 6 años comenzó a disolverse bajo la luz de la verdad. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mike, ¿por qué hiciste esto?», preguntó con la voz rota. «Podrías haber perdido tu empresa». «La empresa no me abraza por las noches». «Elena». Julián dio un paso, rompiendo la barrera invisible entre ellos. «Cometí el error de mi vida al no creerte entonces. No puedo cambiar eso, pero puedo pasar el resto de mi vida intentando compensarlo. No quiero comprarte, ni quiero sacarte de aquí a la fuerza. Solo quiero que sepas que tienes opciones. Y quiero...» Su voz falló por un segundo. «Quiero conocerlos. Si tú me dejas». En ese momento, Mateo, Lucas y Leo, que habían estado observando desde el columpio, se acercaron con cautela. Julián se arrodilló en la tierra sin importarle su pantalón, poniéndose a la altura de sus ojos. No forzó el contacto, solo esperó. Fue Lucas, el más tímido, quien dio el primer paso, tocando la tela de la chaqueta de Julián con curiosidad. «¿Tú eres el papá?», preguntó el niño. Julián miró a Elena buscando permiso. Ella, tras un silencio eterno, donde sopesó todo el dolor pasado contra el futuro posible, asintió levemente. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. «Sí», respondió Julián, con la voz ahogada por la emoción. «Soy yo, y siento mucho haber tardado tanto en llegar». Esa tarde no hubo mudanzas precipitadas ni finales de cuento de hadas instantáneos. Hubo algo más real, una pizza compartida en el banco del jardín. Risas tímidas y un padre aprendiendo a distinguir quién era quién entre 3 rostros idénticos. Elena observaba desde un lado, todavía con cautela, pero viendo cómo Julián miraba a sus hijos como si fueran el único tesoro del mundo. La muralla de hielo alrededor de su corazón empezaba a derretirse, gota a gota. Cuando Julián se despidió esa noche, no prometió volver. Simplemente dijo «hasta mañana». Y por primera vez en 6 años, Elena supo que era verdad. No se iba a ir. Se quedó viendo las luces traseras del coche alejarse, sintiendo que el peso del mundo finalmente se levantaba de sus hombros. La pesadilla había terminado. La reconstrucción acababa de empezar. Un mes después, el apartamento de Julián ya no parecía una galería de arte estéril. Había juguetes esparcidos en la alfombra, persa del salón y dibujos infantiles, pegados con imanes en la nevera de acero inoxidable de última generación. No era un caos, era vida. Elena y los niños no se habían mudado. Definitivamente todavía, ella insistía en ir despacio, en reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo, pero pasaban los fines de semana allí, llenando el silencio con el ruido bendito de una familia. Esa tarde de domingo, Julián observaba desde el balcón cómo el sol se ponía sobre la ciudad. Tenía a Leo dormido en sus brazos, pesado y cálido. Elena salió con 2 tazas de café y se apoyó en la barandilla a su lado. Se veía diferente. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una serenidad nueva. Llevaba un vestido sencillo, pero para Julián nunca había estado más hermosa. «¿Te arrepientes?», preguntó ella suavemente, mirando el horizonte. «De haberlo enfrentado, de haber cambiado tu vida por esto». Julián miró al niño dormido en su pecho, luego a Mateo y Lucas que jugaban en la alfombra dentro, y finalmente a ella. «Me arrepiento de los 6 años que perdí», respondió él con honestidad. «Pero no cambiaría este momento por todo el dinero de Velasco Corp. Mi padre construyó un imperio de soledad. Yo estoy construyendo algo que realmente vale la pena heredar». Elena sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban palabras grandilocuentes. El perdón no era un acto único, sino una práctica diaria, y ambos estaban dispuestos a aprenderla. Abajo, en la calle, la ciudad seguía su ritmo frenético, llena de gente corriendo tras el éxito, ignorando que a veces
El verdadero triunfo está en saber detenerse a tiempo para recuperar lo que importa. Ricardo Velasco se había retirado a su mansión, rodeado de sus millones y su orgullo intacto, pero completamente solo. Julián, en cambio, tenía las manos llenas y el corazón en paz. Había descubierto que la sangre no solo sirve para heredar empresas, sino para bombear vida. Y mientras abrazaba a su familia bajo la luz dorada del atardecer, supo que había tomado la única decisión correcta de su vida. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para corregir el rumbo, incluso si eso significa enfrentarte a tu propia sangre. Julián pudo haber seguido siendo rico y miserable, pero eligió ser valiente. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías perdonado a tu padre por ocultarte a tus hijos? ¿O habrías cortado la relación para siempre como hizo él? Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios, porque sé que esta decisión no es fácil. Si llegaste hasta aquí, eres de los míos, de los que valoran la lealtad y la verdad. Escribe "La familia es primero" en los comentarios para saber que te quedaste hasta el último segundo. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que es lo verdaderamente importante. No olvides suscribirte a Amor Sincero, porque mañana te espero aquí con otro relato que te hará sentir vivo. Gracias y hasta la próxima.